Hola, bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto SQLite desde Excel. En el capítulo anterior vimos funcionalidades de nuestro catálogo de productos, las primeras para la creación del formulario. En este capítulo vamos a avanzar. Vemos aquí un catálogo donde muestro algunos productos. Vamos a agregar el último. En este voy a mostrar 6 productos y en el formulario en la parte derecha vamos a ver los datos de nuestros productos para que podamos guardar, modificar, eliminar, etcétera. Vamos a ver estos 5 puntos de nuestra aplicación. Vamos a empezar con el primero, las funcionalidades del formulario. En los siguientes capítulos vamos a continuar dándole funcionalidad. Si te interesa saber cómo crear este catálogo, quédate que vamos a ver temas muy interesantes. Como vemos en el formulario, he agregado algunos controles. Este es un frame que abarca toda la parte del catálogo que vamos a mostrar de nuestros productos. En este caso son 6 productos. Tengo dentro de este frame otros frames que agrupa los datos de cada producto. Aquí vamos a mostrar la imagen. Tenemos unos text box en esta parte donde vamos a mostrar datos de cada uno de los productos. En la parte derecha, los datos, algunos datos de del producto, algunos campos. Conforme vayamos necesitando, vamos a ir agregando más campos. En este control frame, observamos que tiene una barra horizontal y una barra vertical. Este control tiene esta propiedad que se llama scroll bars para mostrar las barras precisamente. Inicialmente se muestra en 0, pero yo lo he modificado a 3 para que me muestre las dos barras como lo vemos aquí para desplazarnos a la derecha o hacia abajo o a la izquierda o hacia arriba. En estos controles que vemos aquí, algo muy importante es que yo le estoy asignando el nombre más un número, el cual va a ser consecutivo, como lo podemos ver, desde el 1 hasta el 6. Es importante que conserve esta numeración. El nombre tiene que ser el mismo en cada uno de los controles. Por ejemplo, este es el precio con su número 1 porque corresponde al primer producto que vamos a mostrar. Este tiene el mismo nombre con el número 2 y así sucesivamente hasta llegar al número 6. De la misma forma, los demás text box que muestro aquí, txt código con su número correspondiente, txt nombre con su número correspondiente y txt stock con su número correspondiente. De esta forma vamos a darle sus nombres de esa forma consecutiva porque va a llegar un momento en que vamos a hacer uso de esa numeración para que nuestro código que implementemos sea con el menor número de líneas y auxiliados precisamente de este número consecutivo. Vamos a ver más adelante de este capítulo esa implementación. Esto es lo que respecta al punto número 1. El punto número 2, vamos a hacer un procedimiento de limpiar controles. Estos controles en la primera ejecución que hagamos va a estar vacío y los va a llenar de datos con una consulta que vamos a
a implementar en este evento. Cuando demos clic en el evento, clic de este botón, vamos a implementar esa búsqueda. Pero es importante que realicemos una limpieza de los controles. Obviamente no va a tener datos en la primera ejecución, pero posteriormente cuando tenga datos y le demos funcionalidad a este campo de búsqueda, tendremos la necesidad de limpiar todos estos controles y mostrar los nuevos datos de acuerdo a la búsqueda que realicemos en este campo. Vamos a dar clic en este y para entrar al evento damos doble clic y entramos a ese evento precisamente. Ya habíamos trabajado algo el capítulo anterior con estos códigos. He implementado unos códigos más. Estos son los botones que vemos en la parte superior para que se alineen hacia la derecha. Esto también ya lo hemos visto en el capítulo anterior, pero en este vamos a retomarlo para que precisamente veamos nuevamente cómo logramos que estos botones se posicionen en esa parte cuando maximizamos nuestro formulario al abrir la aplicación. En cada uno de estos botones he implementado este código, esta línea de código, donde su propiedad left va a adoptar la propiedad width de nuestro frame que encierra a todos estos controles. Este es el frame 11, donde precisamente vemos ese código. En el primero le estoy restando 110, 88, 66 y 44 respectivamente para que conserven la distancia que queremos entre cada uno de ellos y obviamente conserve este orden como lo tenemos en tiempo de diseño. Vamos a implementar dos procedimientos, uno de limpiar datos, que es precisamente este punto de limpiar controles. Este limpiar datos, si vemos con pocas líneas de código, vamos a lograr limpiar todos estos datos. Si fueran más, si fueran muchos datos, este mismo código nos va a permitir limpiar todos los controles sin necesidad de escribir unas innumerables líneas de código. Entonces lo que estamos haciendo aquí es establecer una variable y le decimos que por cada control esta variable identificará a los controles que están dentro del frame 4, de todos los controles que están dentro de este frame que abarca los otros frames y obviamente los controles que están dentro de ellos. Y posteriormente le decimos que si el tipo de control es igual a textbox, porque todos son textbox, si tuviéramos otro tipo de controles también nos serviría, pero es importante que aprendamos esto para que identifique qué tipo de control estamos limpiando. Y posteriormente, cuando encuentre que es un text box, va a limpiar el contenido que tenga. Y en la siguiente línea estamos repitiendo, únicamente le estamos variando el tipo de control. Este, recordemos que es un picture box, entonces por lo tanto le vamos a decir que si es de tipo imagen o picture box, ese control en su propiedad picture lo vacíe, lo deje con nada, ninguna imagen de las que vamos a mostrar aquí.
El siguiente, que es la consulta de productos, esto ya vamos a verlo en nuestra base de datos SQLite. De esta vamos a ver tres puntos. Vamos a ver la manera de cómo crear una nueva tabla. En capítulos anteriores ya creamos una tabla. Vamos a crear una tabla más. Yo ya la he creado porque tenía la necesidad de presentarle estos tres productos, pero voy a mostrarles de qué manera la he creado. En capítulos anteriores creamos la tabla de clientes y la creamos de la siguiente forma. Dimos clic en este botón crear tabla y le asignamos un nombre y le dimos agregar y creamos nuestros campos. En esta ocasión vamos a ver una nueva forma de crear una tabla. Si nos desplazamos en las siguientes pestañas, vamos a llegar a esta que se llama Execute SQL. Aquí vamos a implementar este código que tengo ya preparado, este script que nos va a permitir crear una nueva tabla. Voy a acercarlo un poco más para que tengamos una visión más completa. Con estos comandos create table y el nombre de nuestra tabla, vamos a poder crear esa tabla. Dentro de paréntesis, como lo vemos aquí, vamos a escribir el nombre de nuestros campos, empezando con el primero, que es el ID. Va a ser de tipo integer. Queremos que no sea null, perdón, y que sea único. El siguiente campo y el tipo de dato. Este va a ser numérico. Los demás campos van a ser de tipo texto. El campo stock va a ser integer y el status de tipo texto. En esta última vamos a decirle que el campo ID sea una llave primaria, sea una primary key y que sea autoincrementable. En la parte derecha podemos ver la tabla que ya está creada. Aquí tenemos esos campos con los que se crearon. Al ejecutar este script, dándole clic en este botón, se crea la tabla. No le voy a dar clic porque ya está creada. Y vamos a ver el siguiente punto, que es insertar datos. Después de haber creado esta tabla, inserté los 5 productos que vimos en el formulario. Utilicé este script que vemos aquí. Vamos a insertar un sexto producto. Lo dejé al último para que viéramos precisamente cómo es el procedimiento para insertar un producto. Esta es la instrucción. Insert into. Esta instrucción lo vamos a utilizar en capítulos posteriores cuando le demos funcionalidad a nuestro botón guardar. Por ahora lo vamos a hacer desde este visor de nuestra base de datos. Con esta instrucción inserinto el nombre de nuestra tabla y dentro de paréntesis vamos a escribir el nombre de nuestros campos a excepción del campo ID. El resto lo vamos a escribir tal como está en nuestra tabla. Al cerrar el paréntesis vamos a continuar con esta expresión values y también encerrados en paréntesis vamos a escribir cada uno de los datos separados con comas y dentro de comillas simples, como lo vemos aquí. Este campo corresponde a este dato, el nombre, aquí lo tenemos, el precio de venta, 33, la categoría.
Esta categoría la estoy dejando sin categoría precisamente para que veamos cómo le hacemos cuando no disponemos de un dato que no es obligatorio. En este caso, no le estoy asignando una categoría y únicamente lo estoy dejando con las comillas simples. El siguiente marca, aquí tenemos el dato, impuesto, lo estoy dejando con 0 y el stock con 36. El status a todos va a ser activo y de esta forma, si damos clic en este botón, se inserta el dato. Aquí nos arroja el resultado de la ejecución de ese script. Como podemos observar, nos dice que ha sido exitosamente la inserción de datos o la ejecución de este script. Posteriormente vamos a hacer la consulta. Este punto, consultar datos de una tabla. Vamos a consultar datos de esa tabla, pero vamos a hacerlo de dos formas. Esta consulta simple la voy a hacer de esta forma, con esta línea únicamente. Esto me permite obtener todos los datos de la tabla tal y como están almacenados. La instrucción es select, este símbolo es un asterisco, from el nombre de nuestra tabla. Y como podemos ver, vienen todos los campos de nuestra tabla, que actualmente son 6 productos. Si completamos esta instrucción como la tengo aquí, le vamos a agregar esta instrucción, order by nombre. Esto indica que lo va a ordenar por nombre en alfabético. Va a hacer un ordenamiento por este campo, el campo nombre. Como lo podemos ver, está de forma alfabética. Posteriormente vamos a hacer una consulta más personalizada, que es la que vamos a ocupar en nuestro proyecto. Este tipo de scripts es importante que lo hagamos desde este visor de nuestra base de datos porque esto nos va a permitir que nuestras consultas que preparemos, la que vamos a implementar de nuestro proyecto, con esto nos aseguramos que funciona perfectamente. Únicamente vamos a reemplazar algunos datos desde nuestro código en caso de que sean necesarios. En este caso no va a ser necesario porque esta consulta la vamos a hacer tal cual. Esta la vamos a implementar en nuestro proyecto tal y como la vemos aquí. De la consulta anterior que hicimos, únicamente vamos a hacerle una variante. En lugar de obtener todos los datos de nuestra tabla, quiero obtener únicamente 4 columnas, que son las 4 columnas que vamos a necesitar en nuestro proyecto, porque cada uno de los productos únicamente vamos a necesitar esos 4 datos: el ID del producto, el nombre, el precio de venta y el stock. Por lo tanto, no es necesario que yo obtenga los demás datos de la tabla. Le estoy agregando una condición de que el stock sea mayor a 0, que lo ordene por nombre y que me muestre únicamente 6 productos. Con este dato limit le estoy diciendo de que no quiero más que 6 de esa tabla. Actualmente la tabla tiene 6 productos, pero cuando tengamos más productos únicamente vamos a seleccionar 6 productos de esa tabla. Por lo tanto, aquí en esta consulta personalizada tiene estas condiciones: 4 datos de la tabla, 4 campos,
que el stock sea mayor a cero y que tenga un máximo de 6 productos. El resultado, como lo vemos aquí, nos estará arrojando 6 productos. Aquí me está arrojando un error. Cuando nos muestra un error al ejecutar un script, eh, nos, eh, nos muestra en rojo en esta sección del visor. Por lo tanto, debemos de revisar dónde tenemos el error. Aquí me está marcando en esta parte del script el error de la consulta. Entonces, eh, por alguna razón dio este error, la he ejecutado nuevamente y no me ha dado el error que mostraba inicialmente. Cuando no hay ningún error, en esta sección se muestra en color normal, en color blanco como lo tengo actualmente. Y aquí nos dice que finalizó sin errores. Aquí tenemos el resultado de la consulta, 4 columnas de la que necesitamos y únicamente 6. Si esta lo reducimos a 3, vemos que únicamente nos da 3 resultados. Por lo tanto, cuando nuestra base de datos en la tabla TBL productos tenga un crecimiento, vamos a tener esa facilidad de obtener únicamente estos 6 productos que vamos a ocupar aquí. Ahora sí vamos a ver en ejecución eh, la codificación de ese procedimiento que vamos a necesitar de consulta a producto. En capítulos anteriores hemos creado un módulo consultar donde vamos a tener todas las consultas que apuntarán a nuestra base de datos SQLite. Entonces, por lo tanto, vamos a agregar esta consulta que se llama consulta producto. En el evento clic de nuestro botón producto, vamos a tener esa consulta que se va a ir a la base de datos, la va a ejecutar y en esta línea de código vemos esa consulta que hemos preparado desde nuestro visor de la base de datos. Todas estas líneas de código ya la hemos visto en capítulos anteriores. Vamos a analizar esta parte del código. Vamos a iniciar con un ciclo for que va a ir del 1 al 6 porque únicamente vamos a necesitar 6 datos los cuales vamos a insertar en este formulario. Vamos a empezar con esta expresión, con esta línea de código en la que le vamos a decir que si FRM gestión, que es el nombre de nuestro formulario, en el frame 4, los controles con este nombre, txt nombre más el valor que tenga nuestra variable i, la variable i en el primer ciclo que haga va a tener el valor de 1. Y en la siguiente línea le estamos diciendo de que si en nuestro formulario FRM gestión dentro del frame 4 hay un control image con el valor, con el nombre image o imagen, con el número que lleve nuestra variable, que en este caso va a ser el 1, está vacío. Si estas dos líneas de códigos se cumplen, empezará a insertar los datos en cada uno de estos campos, en estos text box.
Aquí es donde cobra importancia la numeración que va a tener cada uno de estos controles, porque si recordamos, el primero tiene el 1, el siguiente el 2, el 3 y así sucesivamente. Con estas líneas de código le estamos indicando de que si encuentra vacío este campo que se llama txt nombre 1, porque es el primer ciclo que va a pasar, y el control picture box está vacío, si esos dos datos están vacíos, es este campo txt nombre y el control imagen. Si están vacíos, que empiece a llenarlos. Vamos a regresar a nuestro formulario. Recordemos que este es el frame 4 al que estamos haciendo referencia. Va a buscar exclusivamente dentro de este frame. Por eso aquí hacemos referencia a ese frame 4 en todas las líneas de código, para que se vaya directamente a cada uno de esos controles y empiece a insertar datos. Por ejemplo, en este que se llama txt código, va a insertar el resultado de nuestra consulta en el campo 0. El txt código, que es este que vemos aquí, es el segundo, txt código 1. Es el primero que va a encontrar vacío. Le va a insertar el resultado de nuestra consulta en la posición 0, es decir, el ID de nuestro producto. Recordemos que las tablas de la base de datos inician en la posición 0, por lo tanto vamos a ir con los siguientes controles. Este va a ser el txt nombre, que lo vemos en la posición 1. El precio de venta, que va a estar en la posición 2. Este lo tenemos en esta línea. Le estamos dando un formato de número porque se trata de cantidades con dos decimales. El siguiente, que está en la posición 3, que es el stock, lo vamos a insertar en el campo txt stock. Vamos a crear una variable con este nombre que se va a llevar el ID de nuestro producto. El ID de cada uno de nuestros productos lo vamos a llevar en esta variable. Este dato lo vamos a ocupar en esta sección del código, que es la que va a buscar la imagen para insertarla en este control. En la posición donde esté almacenado nuestro archivo, va a ser necesario crear una carpeta con el nombre IMG. Dentro de esta van a estar almacenados eh, la imagen de nuestros productos, y cada una de ellas va a tener el ID con el que están guardados en la base de datos. Con este dato se va a identificar cada una de las imágenes. Esto yo lo hice manualmente, pero posteriormente lo va a almacenar la aplicación directamente cuando desarrollemos este botón guardar. Va a guardar el ID de nuestro producto, va a guardar en esa carpeta todas las imágenes, pero por ahora es importante que tengamos creada esa tabla para que cuando pase por esta parte del código no nos marque ningún error. Así que por favor creen esa carpeta con el nombre IMG. Ok, vamos a ver esta parte del código. En esta línea de código, esta variable se va a llevar la ruta de nuestro archivo, donde está guardado nuestro archivo, con esta expresión thisworkbook.path, y dentro de la carpeta img que busque
el valor de esta variable que se va a llevar el ID de nuestro producto y con la extensión JPG, que es la extensión con la que se están guardando los datos o las imágenes de cada uno de los productos. Una vez que encuentre ese producto, la imagen de ese producto, lo va a guardar en este control, va a mostrar en este control la imagen encontrada y le va a dar una posición para que se ajuste al tamaño de este control, porque obviamente esta imagen tiene un tamaño diferente, tiene un tamaño más grande y con esta línea de código se adapta al tamaño de nuestro control. Este es el código que tenemos implementado en este capítulo para mostrar este catálogo. Vamos a verlo en ejecución nuevamente. Vamos a dar clic en nuestro inicio, en el botón productos y aquí vemos los 5 datos o los 5 productos que ya teníamos con sus datos respectivos, su precio de venta, su ID del producto, el nombre y el stock de cada uno de ellos. Recuerdan que insertamos un sexto producto. Ese no lo muestra actualmente a pesar de que ya está disponible en la tabla, pero como no he guardado, voy a dar clic en guardar todo y en este momento ya debe de mostrar este producto. Voy a cerrar esta opción y la voy a abrir nuevamente y vemos que ya está agregado el artículo o el producto que acabamos de agregar. Con esto logramos esa visualización del catálogo de productos. En los siguientes capítulos vamos a continuar dándole funcionalidad a este catálogo de productos, así que no te pierdas los siguientes capítulos que van a estar también muy interesantes. Voy a compartirles este archivo y sinceramente una disculpa para quienes no ubican el archivo que comparto en cada capítulo. En cada capítulo dejo guardado un producto, perdón, un archivo, el archivo de trabajo con este nombre, con el nombre Proyecto SQLite BBA y el capítulo al que le corresponde. En este caso le va a corresponder el capítulo 32, por lo tanto van a encontrarlo en esa carpeta compartida. Aquí van a estar todos o están todos los que he compartido. Este es el anterior, el capítulo 31. Van a encontrar el nuevo con el nombre capítulo 32. Con este nombre completo, lo único que va a diferir es el capítulo correspondiente. De esa forma van a poder descargarlo, dar un clic aquí en descargar y se va a empezar a descargar el archivo para que lo puedan ocupar. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.